Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Hoy vamos a estar hablando de cómo cada uno de nosotros respondemos a la gracia de Dios en nuestra vida. Si usted es un creyente, la gracia de Dios, la gracia salvadora del Señor ha llegado a su vida. Y cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestras vidas y ver cómo estamos respondiendo a esa gracia de Dios en nuestra vida. Pues seguro que cada uno de los que estamos aquí hemos visto o hemos vivido historias de hijos adolescentes o jóvenes que andan en malos pasos. A lo mejor usted fue ese hijo o tiene un hermano o ha visto algún familiar que ha tenido que lidiar con un hijo difícil. Cuando llega a la adolescencia, pues toma decisiones que no son las mejores, se deja influenciar por amigos que no son los mejores. Y los padres tratan de hacer lo posible o hasta lo imposible por ayudarlos. Les tratan de hablar, pero sus hijos no los escuchan. Les llaman, pero sus hijos no le contestan el teléfono, no les responden sus mensajes. Les dan la mano cuando se meten en problemas, ya sea con dinero o con recursos, pero ellos no le corresponden a los padres. Se sienten impotentes esos padres. ¿Cuán impotentes se sienten? ¿Cuánto dolor, cuánta miseria ellos viven cuando están pasando por eso? Y si usted ha vivido esa experiencia de cerca, sabe que eso es una realidad. Solo pueden orar y solo pueden esperar. Porque por más que tratan, la cosa solo parece que se empeora. Pero ellos no se pueden rendir porque son obviamente sus hijos. Tienen que seguir tratando, tienen que seguir luchando. Pues algo bien similar a esto es lo que Pablo está literalmente viviendo con los corintios. Los corintios son hijos espirituales de Pablo. Y ellos no están viviendo conforme al Evangelio, ya son una iglesia que él plantó, él los ha dejado en cierta manera, ya son adolescentes, ya están tomando sus propias decisiones como una iglesia, pero ellos no están viviendo conforme al Evangelio. Hay pecados entre ellos que necesitan corrección y por eso él les escribió la primera carta y vimos la primera carta y vimos todos los pecados con los cuales ellos estaban luchando, por los cuales Pablo les escribió y los amonestó. Pero ellos no recibieron esa carta con bien. No quisieron escuchar a Pablo. Y Pablo hasta fue allá para hablar con ellos cara a cara. Y uno de entre ellos lo confrontó públicamente. De tal manera que Pablo se tuvo que ir súbitamente de entre ellos. Y encima de todo eso, los corintios están siendo influenciados por estos pseudoapóstoles que les están enseñando un evangelio falso, no conforme a las escrituras. Y están no tan solo enseñándoles un evangelio falso, ellos están envenenando los ánimos y las opiniones de los corintios hacia Pablo, que es su padre espiritual. ¿Qué puede hacer Pablo ante esta situación? Además de orar y además de esperar, ¿qué puede hacer Pablo? Pues él les escribe esta carta con el corazón en la mano, orando y esperando que Dios haga un milagro, que Dios haga lo imposible para ver si él puede nuevamente ganar el oído y la confianza de los corintios, quienes son sus hijos espirituales, para encaminarlos nuevamente en el camino correcto del evangelio del cual se han apartado. Y en los últimos capítulos hemos visto cómo Pablo trata de hacer dos cosas a la misma vez. Primero, él trata de corregir la teología de ellos, la teología, las enseñanzas que estos pseudoapóstoles les han enseñado que están mal, porque ellos piensan que la vida cristiana es una de solo poder y placer y victoria. Y segundo, él está tratando o ha tratado de cambiar la opinión que ellos tienen de él, porque ellos están pensando que Pablo es un líder débil y que es un perdedor espiritual. Así que Pablo ha estado tratando de corregir esas dos cosas, la mala teología
y la mala opinión que ellos tienen acerca de él. En el capítulo 3 vimos cómo él les decía que Pablo les decía que él es un ministro suficiente del glorioso nuevo pacto. En el capítulo 4 les habló de que ese tesoro del nuevo pacto, la gracia de Dios, la tenemos en vasos de barro, o sea que sufrimos y padecemos. En el capítulo 5 les dijo que por eso él no desfallecía, precisamente porque tiene ese tesoro. Él decía, y esto fue lo que vimos la semana pasada, que si su cuerpo fuera destruido en el proceso de servir al Señor, él estaba seguro que en Dios tenía un edificio, le esperaba un cuerpo glorificado en la presencia del Señor por la eternidad. Y luego de hacer eso, de corregir su mala teología y la mala opinión que ellos tienen hacia él, en este pasaje vemos que él va directo al grano. Comienza a confrontar el pecado de ellos. Pero como él sabe que eso no funcionó muy bien la última vez, recuerden, les envió una carta, no la recibieron bien, fue a visitarlo y lo insultaron. Como eso no funcionó bien la última vez, él esta vez confronta ese pecado pero de una manera diferente. Lo hace hablándoles con el corazón en la mano. Les habla como un padre a sus hijos con el corazón en la mano, mostrándoles todo su dolor. Les va a pedir que respondan a la gracia de Dios, que no endurezcan su corazón ante la gracia de Dios. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver cómo Él hace esto, cómo Él les pide a ellos que respondan a la gracia de Dios. Vamos a ver el verso 1. Dice el verso 1. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Él comienza en este verso diciendo que Él es un colaborador de Dios, un colaborador con Dios. ¿Y a qué se refiere por eso? Miren los versículos anteriores. Pasen su página, miren capítulo 5, versículo 19. Dice, es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo Él colabora con Dios? El Señor le ha dado la palabra de la reconciliación y el versículo 20 dice aún más específicamente cómo Él colabora con Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Él es un colaborador con Dios en que Él ruega a otros que se reconcilien con Dios. En ese sentido, Él es un colaborador, porque Él ha recibido ese ministerio de reconciliar personas con Dios. Y uno pensaría que eso solamente tiene que ver con personas no creyentes. Cuando tú lees eso, pedirle a personas que se reconcilien con Dios, tú piensas que eso tiene que ver solamente con no creyentes, porque son los que por su pecado, ¿verdad? No han nacido de nuevo, no conocen a Dios. Pero Pablo ahora dice que eso tiene que ver con creyentes también. Porque en los Corintios hay cosas que necesitan atención. Hay pecados en su vida que están sin corregir. Y por eso Pablo está colaborando con Dios, rogándole a los corintios, reconcíliense con Dios. Y todos los domingos, hermanos, Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a reconciliarnos con Él por medio de su palabra. Y somos creyentes y el Señor nos llama, reconcíliate conmigo. Porque todos tenemos áreas de nuestra vida que necesitan ser alineadas al Evangelio, porque vivimos en este mundo de pecado y vivimos en este cuerpo de pecado. Y el que dice que no tiene pecado, dice Primera de Juan, es un mentiroso. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Así que ¿para qué hemos venido hoy aquí, cada uno de los que estamos aquí? Para reconciliarnos con nuestro Redentor, para responder a su gracia. Y por eso Él le dice en el versículo 1, no reciban en vano la gracia de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios. Y por gracia, Él se refiere precisamente a esa reconciliación que hemos recibido. A ese regalo inmerecido que Él menciona en el versículo 19 del capítulo 5 que acabamos de leer.
Leímos que decía el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Ahí está la gracia de Dios. Dios no nos tomó en cuenta nuestras transgresiones, porque nuestras transgresiones las canceló en la cruz del Calvario al enviar su ira, la ira que nosotros merecíamos sobre su Hijo. Y así hemos recibido la gracia de Dios. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes han recibido esa gracia y ahora les exhorta, no la reciban en vano. No agarren ese regalo y ahora vivan como les da la gana. No hagan eso. Le está diciendo, respondan a la gracia de Dios. No sean como niños malagradecidos y malcriados en una mañana de la Navidad, que se levantan y bajan y abren sus regalos y agarran sus regalos y se van a disfrutar sus regalos para seguir tratando a sus padres sin respeto como si fueran una basura. Pablo le está diciendo a los corintios, no hagan eso ustedes con Dios. No reciban la gracia de Dios en vano. Y luego en el versículo 2 les dice, a mí no me molesta, Cristina. Yo sé que a ti sí. Y luego les dice en el versículo 2, y el piano está apagado, así que. Les dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Y es bien interesante esta cita. Pablo está citando el Antiguo Testamento, está citando literalmente a Isaías capítulo 49, versículo 8, porque esto es una palabra de Isaías a los desterrados en Babilonia, al pueblo de Dios que había sido exiliado en Babilonia, llamándolos a volver a su tierra porque ha llegado el día de salvación. Porque es que lo que pasa es que los israelitas se habían acomodado allá, llevaban años en Babilonia y se habían acostumbrado a Babilonia y ya les gustaba la manera de Babilonia y el Señor les estaba llamando, hey, es el día de salvación, es tiempo de volver. Pero para volver había que dejar aquello que ya tanto le gustaba, había que dejar un mundo de pecado allá. Y Pablo, como si fuera Isaías, les está diciendo a los corintios, en la cruz, esa salvación se ha hecho una realidad. Y ya es el tiempo que no sigamos viviendo cómodos en Babilonia, en el mundo como vivíamos antes. Es tiempo de volver a casa, a no solo recibir la salvación y agarrar el regalo y vivir con el regalo como me da la gana, sino es tiempo de honrar esa salvación, honrar esa gracia de Dios, a responder a la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Y santo, amén, gloria a Dios, aleluya, todo esto suena muy conmovedor. Y es que lo es. Pero hay un problema. Hay un detalle que no podemos olvidar. Los corintios no tienen la mejor actitud hacia Pablo. ¿Qué pasa cuando un padre trata de confrontar a un hijo empedernido en su mal camino? ¿Lo escucha o no lo escucha? No lo escucha. Y Pablo sabe eso muy bien. Él les está diciendo, no reciban la gracia de Dios en vano, pero él sabe que eso a ellos no lo van a escuchar, no le importa. Y ya Pablo vivió esto una vez. Él sabe lo que va a pasar. Así que antes de seguir confrontándolos en su pecado, él sabe que tiene que hacer algo diferente. Él tiene que afrontar esa mala opinión y esa mala actitud que ellos tienen hacia él. Y de eso se tratan los versículos 3 al 13. Primero va a tratar la mala opinión que ellos tienen hacia él, de su vida y de su ministerio. Miren el versículo 3. Él les dice, no dando motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Pablo es un colaborador de Dios, ya lo vimos, pero ellos piensan que su ministerio está desacreditado por esa doctrina que le han enseñado y esas malas opiniones que ellos tienen acerca de Pablo. Ellos piensan que el ministerio de este hombre está desacreditado. Nos está diciendo no reciban en vano la gracia de Dios, pero no hay que escucharles. Y él les va a demostrar que su
ministerio no está desacreditado. Ya se los ha demostrado, pero se los va a volver a demostrar. En el versículo 4 les dice, nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Y esto es sorprendente. Si usted recuerda y está siguiendo con lo que hemos visto en esta carta, en el 5:12 él dijo las siguientes palabras, no nos recomendamos otra vez a ustedes. ¿Qué estás haciendo, Pablo? ¿Te estás contradiciendo? Y en el 3:1 les preguntó que si ellos necesitaban cartas de recomendación de él. Así que en cierto sentido Pablo dice, yo no tengo que recomendarme a ustedes, pero aquí les está diciendo, me estoy recomendando a ustedes. Pero aquí él no se va a autorrecomendar. Él lo que estaba en contra era de los que venían con cartas de recomendación personales de ellos. Una persona recomendándose a sí mismo. Él lo que les va a demostrar es cómo todo lo que él ha vivido en su ministerio, en vez de desacreditarlo, en realidad lo valida. Ellos piensan que todo lo que él ha vivido lo ha desacreditado, pero él les va a demostrar cómo todo lo que él ha vivido realmente lo valida. Para que ellos cambien esa mala opinión que tienen hacia él. Y mira cómo él trae la evidencia de recomendación. En el versículo 4 y 5 les menciona todos los sufrimientos que él ha vivido. Vamos a verlo. Él dice, pues en todo nos recomendamos nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Piense usted, ¿quién vive esto? Todo lo que él menciona aquí, vez tras vez y no se rinde. Una persona que sufra azotes y cárceles y aflicciones y privaciones y angustias, ¿quién vive esto vez tras vez y no se rinde? Solo un verdadero ministro de Dios. Un colaborador de Dios, un verdadero apóstol de Dios. Él está tratando de cambiar la mala opinión que ellos tienen de él. Y luego en los versículos 7 y 8 les habla de todos los frutos del Espíritu que él ha demostrado en medio de todo ese sufrimiento. Miren los versículos 7 y 8. En la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia a derecha y a izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama, en buena fama. Él está hablando de los frutos del Espíritu que se manifiestan en su vida a pesar de todo el sufrimiento. Y estos frutos del Espíritu son solamente posibles en un verdadero líder llamado por Dios. Otra vez, él quiere cambiar la mala opinión que ellos tienen de él. Y en el versículo 8 les habla de cómo él ha seguido adelante en variadas circunstancias. Les dice, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama. Lo interesante es que ahora mismo, ante los corintios, él está en deshonra. Y él está en mala fama delante de los corintios ahora mismo. Lo están difamando y lo están deshonrando. Pero él dice, en honra y en deshonra, en buena fama y en mala fama, seguimos. Pablo sabe muy bien que él que lo están difamando. Y en el resto del versículo 8 hasta el versículo 10 les va a contrastar cómo el mundo a simple vista se ve que él vive, quizás como los corintios están pensando acerca de él. Lo contrasta con la realidad de cómo él vive ante Dios, ante los ojos de Cristo. Miren el resto del versículo 8, el versículo 10 dice, como impostores, así lo están viendo los corintios, y así el mundo piensa de Pablo, como impostores, pero ante Cristo, veraces. Somos tratados como desconocidos, los corintios lo están tratando así, el mundo lo ve así, pero delante de Cristo bien conocido. Como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada. Los corintios están diciendo, ese Pablo no tiene ni dónde caerse muerto. Como no teniendo nada, pero ante Dios, aunque poseyéndolo todo. Y luego de tratar de corregir esa mala opinión que ellos tienen hacia él y de su ministerio, luego de él tratar de acreditar su ministerio, no por sus propias palabras, sino por lo que ha vivido, él va directo al grano
a tratar de cambiar la mala actitud que ellos tienen hacia Él. Y les habla con el corazón en la mano y les dice en los versículos, en los versículos 11 al 13. Y antes de leerlo, escuchen el dolor y el sentimiento de paternidad como Pablo les habla. Piensen en ese ejemplo que dijimos de una madre o un padre que su hijo adolescente está en malos caminos y no quiere escuchar a su padre. Mientras lo leemos, piensen en ese sentido de dolor. Versículos 11 al 13. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros. Y es lo que quiere decir por eso, es que nosotros no hemos hecho nada para que ustedes se limiten por nosotros. Nosotros no le hemos dado razón a ustedes para que ustedes se limiten hacia nosotros, para que tengan esa mala opinión acerca de nosotros. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ustedes mismos han limitado sus sentimientos hacia nosotros. Ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Y con esto Pablo espera y confía en Dios que esto haya sido suficiente y efectivo para cambiar la mala opinión y la mala actitud que ellos tienen hacia Él, para entonces seguir confrontando su pecado. Y eso precisamente es lo que hace los siguientes versículos 14 al versículo 1 del capítulo 7. Va a seguir confrontando ese pecado. Va a seguir diciéndole, no reciban en vano la gracia de Dios, lo que le dijo al principio del capítulo 6. Y estos versos del 14 en adelante son muy, muy conocidos para muchos de nosotros, pero yo creo que la mayoría de nosotros, y me incluyo, hemos limitado un poco el significado de estos versos. Y vamos a verlos en su contexto para ver qué realmente significan. Mientras los vemos, recuerden lo que Pablo está haciendo aquí. Para poder entenderlo tenemos que recordar qué es lo que Pablo está haciendo. Él está confrontando pecado. Les dijo en el 6.1, no reciban en vano la gracia de Dios. Y tuvo que interrumpir eso porque sabe que ellos estaban duros, no lo estaban escuchando. Les habló con el corazón en la mano y ahora va a seguir confrontando pecado. Ahora les va a decir en qué sentido ellos no deben recibir en vano la gracia de Dios. Pablo comienza por decir en el versículo 14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y usualmente hemos entendido que Pablo está hablando aquí de que un creyente no debe estar casado con un no creyente. Y yo creo que sí, se está refiriendo a eso. Pablo está refiriéndose a eso, pero no se está refiriendo a eso solamente, se está refiriendo a mucho más que simplemente eso. Y para entender a qué se refiere a no estar unidos en yugo desigual, él está refiriéndose a imágenes del Antiguo Testamento donde tú no podías poner a dos bueyes y amarrarlos con un yugo juntos, a arar un terreno. Tú tenías que poner dos bueyes que fueran similares en fuerza, en estatura, para que eso fuera efectivo. Pero para nosotros entenderlo, porque muchos de nosotros no hemos visto eso, no sé si usted jugó en la escuela primaria la carrera de 3 pies, donde usted se amarraba con un compañero otro pie y había que correr una carrera. Pues para ganar tenía que buscar a alguien con quien tuvieras muchas cosas en común. Por ejemplo, misma estatura, mismo peso, que corrieran más o menos la misma velocidad. No ibas a agarrar a una persona que fuera mucho más lenta que tú. Y también que se conocieran, que se pudieran comunicar y que tuvieran una relación. Y cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos, cada uno de nosotros cuando venimos al Señor, recibimos un yugo, recibimos una carga espiritual. Jesús dijo en Mateo 11:30, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El yugo que nosotros recibimos cuando venimos al Señor es la ley de Dios escrita en las tablas de nuestro corazón. Ese es nuestro yugo. Pero los no creyentes no tienen ese yugo. Para ellos, la ley de Dios es insoportable, es repugnante. Ellos odian la ley de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado cómo nosotros vivimos en el mundo.
y con quién vivimos en el mundo. Y por eso Pablo les dice en el resto del versículo 14 al versículo 16, les dice: ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial era un nombre común en el Antiguo Testamento para el príncipe de los demonios. Así que literalmente le dicen: ¿qué asociación tiene Cristo con los demonios? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Creo que otra vez se refiere a con quién nosotros nos casamos, pero más que eso, se refiere a con quién nosotros hacemos negocio cuando vivimos en el mundo. Con quién nosotros trabajamos, con quién nosotros nos entretenemos, con quién nos gusta tener amistad, con quién somos amigos, con quién nos gusta asociarnos, a quién buscamos cuando necesitamos algo. Y esto no significa que pues ya no podemos vivir en el mundo. Eso no significa eso. Solo significa que tengamos cuidado de cómo vivimos en el mundo. Nosotros no sabemos exactamente qué era lo que estaba pasando en los Corintios para él decirle esto, porque él no lo dice. Pero si pensamos en la carta anterior, recuerden que ellos estaban yendo a los templos y estaban participando de la idolatría de los templos. Estaban comiendo en la fiesta de la comida que había sido sacrificada a los ídolos. Y Pablo les dijo: sí, los ídolos no son nada, pero tengan mucho cuidado. Y es lo mismo que les está diciendo aquí: tengan cuidado de cómo viven en el mundo. Jesús dijo en Juan 17, mientras oraba al Padre por sus discípulos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y yo creo que lo que Pablo les está diciendo a los corintios y a nosotros es que tengamos mucho cuidado de que no amemos al mundo, hermano. Porque como dice Santiago, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y eso puede significar recibir la gracia de Dios en vano. ¿Y por qué esto es tan serio? Pablo lo explica en el final del versículo 16 al 18. Él dice: porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Y él les dijo esto mismo en la primera carta: que tengan cuidado porque ellos son templo de Dios. Se lo vuelve a repetir: nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo y les recuerda promesas del Antiguo Testamento que son una realidad en nuestra vida. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermano, esta es una realidad en nuestra vida. Dios habita entre nosotros, en nosotros, y ahora mismo está andando entre nosotros. Seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Como Dios le hablaba a los israelitas en el Antiguo Testamento, que no se asociaran con gentiles que no eran judíos, que no se asociaran con ellos. Apártense de ellos y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Porque nosotros somos el templo de Dios. Tenemos que tener cuidado cómo vivimos nuestra vida. Tenemos que considerar todos nuestros caminos. Porque Dios habita entre nosotros y eso es un privilegio, mis hermanos. Es un honor inimaginable, que no tenemos ni idea de lo valioso que es. Pero también es una responsabilidad muy, muy seria. Y por eso él concluye en el 7:1 diciendo: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, cosas que pueden estar en nuestra casa, cosas que pueden ser exteriores, y del espíritu, cosas que nosotros, maneras de pensar, cosas que escuchamos, que entran a nuestra vida, con las cuales tenemos que tener cuidado. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu,
perfeccionando la santidad. ¿Cómo hacemos eso? En el temor de Dios, temiendo a Dios. Pablo les dice, no reciban la gracia de Dios en vano. Respondan a la gracia de Dios que han recibido. Pero él sabe que ellos no lo quieren escuchar y por eso les dice, abran en par su corazón. Entonces les dice, no se unan a yugo desigual, o sea, límpiense de toda inmundicia. Y para concluir, vamos a considerar algunas preguntas para nuestras vidas personales. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Hay alguna razón por la cual tu corazón está duro? ¿No quieres escuchar la exhortación de Dios a través de tu pastor, a través de líderes? Quizás algún resentimiento contra tu pastor que necesitas aclarar. Porque eso es lo que estaba pasando en los Corintios. Ellos estaban resentidos contra su padre espiritual. ¿Hay algún resentimiento en su vida que usted necesita aclarar con su pastor? Yo les digo, hermano, públicamente, vamos a hablar. Que usted examine su vida y que no haya nada en su vida que usted diga, yo no puedo escuchar al pastor por esto, esto y esto y esto. Pablo está tratando de aclarar esas cosas. ¿Algún pecado que tú atesoras demasiado, que te hace enojar cuando tú recibes una exhortación que dice, vamos a limpiarnos de toda inmundicia, y tú dices, no, esto no, este ídolo yo atesoro demasiado, es que esto a mí me trae paz, esto a mí me trae alivio, yo no puedo dejar esto. No puedo escuchar al pastor cuando me dice, límpiame, que me limpie toda inmundicia. ¿Alguna opinión de la vida del pastor o de su ministerio que esa opinión que tú tengas no esté conforme a la enseñanza del evangelio que tú necesitas corregir? Porque eso literalmente es lo que pasaba con los corintios. Ellos no querían escucharlo porque ellos pensaban que Pablo era un perdedor. Y la vida cristiana es una vida de victoria. Y ellos tuvieron que corregir eso. ¿Alguna opinión que tú te necesites corregir para que entonces puedas recibir la exhortación? Si es así, tú tienes que enmendar eso lo antes posible porque tu vida está en peligro. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo la exhortación de Dios. Otra pregunta, ¿estás recibiendo la gracia de Dios en vano? O sea, estás disfrutando de los beneficios de la vida eterna. Soy salvo, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nada me puede separar del amor de Dios. Mientras a la misma vez no hay un compromiso, no hay una entrega que requiere la vida de un verdadero discípulo de Cristo, que cada día se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al Señor. Porque no puede haber una sin la otra. No puede ser, Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. No me dice que tengo que hacer. No, Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Si es así, te estás engañando a ti mismo y necesitas arrepentirte. ¿En tu vida hay algún tipo de yugo desigual? ¿Hay alguna alianza con alguien que no es creyente, que está poniendo en peligro tu vida? ¿Alguna pareja? ¿Algún amigo? ¿Algún vecino? ¿Algún compañero de trabajo? Porque si es así, necesitas evaluar esa alianza, esa amistad, esa relación. Lo necesitas evaluar en oración y pedirle a Dios dirección. ¿Hay algo que tú estás haciendo en tu vida que no es conforme al evangelio? ¿Algún lugar que estás visitando? ¿Algo que estás escuchando o algo que estás haciendo que no es conforme al evangelio, que es un yugo desigual? Necesitas evaluarlo, hermano. Necesitas entregarle eso al Señor. Y por último, ¿estás valorando la presencia de Dios en tu vida como templo de Dios que eres? ¿Estás viviendo con mucho cuidado en lo que ves, escuchas, piensas y haces? ¿Estás honrando a Dios en todos tus caminos, en todo lo que haces? Sea que comas o bebas, si lo estás haciendo para la gloria de Dios. Hoy el Señor
a que no recibamos gracia. Nos exhorta a que respondamos a la gracia de Dios. Porque fue un alto costo. Fue al costo de la sangre preciosa del Hijo de Dios, quien se encarnó y tomó nuestro lugar y recibió nuestro castigo. Y nos ha dado su perfección para que no haya condenación ahora en nuestra vida. Respondámosle. Reciproquémosle. Correspondámosle a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Padre. No le demos el tratamiento de ignorarlo, de no querer escucharlo. Respondamos a Dios y a su gracia. ¿Y cómo? Con una vida de entrega, de arrepentimiento, de pasión, con una vida de consagración, de agradecimiento, con una vida de temor a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a cada uno de los que estamos aquí, incluyendo a mí, Señor, tú nos hablas hoy y nos dices que no recibamos tu gracia en vano, Señor. Que respondamos a tu gracia, Señor. Señor, y los corintios estaban ignorando a Pablo, Señor. Muy lamentable, Señor. Pero ¿cuánto te ignoramos nosotros a ti, Señor? Perdónanos, Señor. Y danos un corazón que te corresponda, Señor. Un corazón de carne y no de piedra, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Espíritu de Dios, obra en nuestras vidas para ver tu gracia y maravillarnos por tu gracia, Señor. Y responderte por tu gracia, Señor. Pero sabemos que necesitamos de tu Espíritu para hacer esto, Señor. Clamamos a ti por tu Espíritu para esto, Señor. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por este servicio, por este honor que nos has dado de venir y celebrar el Día del Señor juntos, cantarte, glorificarte, recordar tus grandes hazañas y obras para con nosotros, Señor, en tu misericordia. Que el resto de este día lo podamos pasar siguiendo haciendo eso, Señor. Señor, y te pedimos tu gracia y te pedimos tu paz para salir de este lugar, vivir vidas dignas del Evangelio, Señor, llamando a otros, como hemos visto, a reconciliarse contigo, Señor, y viviendo para tu gloria. Te pedimos esto, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a terminar, hermanos, cantando Pon tus ojos en Cristo.